Gloria a Dios. Gloria a Dios. La honra y la gloria al Señor. Muy bien. Vemos caras nuevas esta tarde. Tal vez ya habían venido. De todas maneras, todos sean bienvenidos. ¿Verdad? Tal vez ustedes estén pensando lo mismo. La cara nueva es la que está ahí al frente. No la había visto yo. Pero también yo soy bienvenido. Muy bien. Anoche estaba yo platicando con mi esposa, estábamos platicando con mi yerno y con mi nuera y mi hijo, y estábamos platicando de varios temas después de la cena, y salió, pues de ahí se brincó el tema de la palabra de Dios, ¿verdad? Empezamos a hablar de la palabra de Dios. Y cuando se habla de la palabra de Dios siempre salen preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas. Aquellos que tienen mente inquisitiva, aquellos que quieren saber más, conocer más, ¿verdad? Y por supuesto, brotaron muchas preguntas y se habló. Fue una charla, una conversación de buen gusto, con buen sabor de boca, porque siempre cuando se habla de la palabra de Dios, siempre queda uno con un buen sabor de boca. Yo recuerdo cuando era niño, mi abuelo nos decía, que no nos decía a nosotros, pero yo recuerdo que él tenía esta frase muy, muy común. Mi abuelo decía que en la mesa nunca se debe de hablar de política ni de religión, porque siempre termina mal, ¿verdad? Es lo que decía. Pero la palabra de Dios no es religión. Nosotros cuando hablamos del Señor, ¿verdad?, y hablamos de su palabra, ¿verdad?, nos estamos educando. El Señor nos está educando, nos está enseñando. Él es nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Y nosotros, cuando nos reunimos a hablar y a conocer más, a saber más, un estudio de la palabra, el Señor se sienta con nosotros. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo. Así es de que el Señor se sienta y Él se goza también porque estamos hablando, ¿verdad?, de su palabra. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones, que siempre he instado, he hecho la invitación para que ustedes en sus casas hagan eso, ¿verdad? Hablen del estudio, hablen del estudio que se dio el jueves, por ejemplo, de la predicación, del estudio que se da el domingo. Hablen de cosas que no se entienden. Saquen su Biblia, hagan un estudio, no un estudio, pero una conversación. Esta manera en que nosotros nos enriquecemos espiritualmente, maduramos espiritualmente, crecemos espiritualmente. Y lo hemos dicho hasta el cansancio, hermanos. No podemos solamente comer una vez por semana la palabra de Dios, ¿no? El Señor dice que yo soy el pan de vida. Y nosotros debemos de alimentarnos de su palabra todos los días. No debemos usarlo como un pastel en ocasiones especiales, que muchas veces lo usamos, ¿verdad? Solamente comeré de pastel porque es día festivo, porque es día especial o qué sé yo. Todos los días, hermanos. Muy bien. Y repito, esta conversación fue muy, muy agradable. Se enseñó bastante, el Señor vino y nos habló, y me gusta que hagamos ese tipo de charlas, y yo los invito a que ustedes también los hagan en sus hogares, ¿verdad? Inviten a hermanos, hermanas, vecinos, compañeros, etcétera, etcétera. Tómense un cafecito, ¿verdad?, pan, y hablen de la palabra de Dios, compartan la palabra de Dios. Muy bien, si no hay ningún otro mensaje, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos. Continuamos con el estudio de esta tarde. Seguimos orando por sanidad, hermano, por mi esposa. No pudo venir hoy, ya saben, todavía sigue enferma. Nos pegó duro, está pegando por toda la comunidad
tipo de resfriados, gracias a Dios, ella sí se le complicó, dio bronquitis y, en fin. A mí me dio un poco más leve, no es infeccioso, no se preocupen. Pero sí, si me oyen con una voz más varonil, es que todavía estoy un poco ronco. Entonces, sigamos orando por sanidad, hermanos. Y cuídense allá afuera. Muy bien, Marcos 4. La semana pasada habíamos estado hablando del versículo de 26, parece que del versículo 26 en adelante, 26 al 29, y se los voy a leer para que recordemos un poco, y nos vamos a ir rapidito recordando lo que hablamos y dónde nos quedamos. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice el versículo 26 de Marcos capítulo 4. Decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Podemos tomar asiento, hermanos. La tercera parábola del libro de Marcos. Parábolas que el Señor Jesucristo habló durante el principio de su ministerio. Ya hemos visto, definición de parábola es una comparación. Es la definición más corta que puede haber. Parábola es una comparación. Es lo que estábamos diciendo. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere que veamos en una parábola? Él enseña las parábolas. Estas parábolas son acerca del reino de Dios. Del reino de Dios. Puede tomar asiento. Y, por supuesto, de la palabra de Dios. Vamos a ver más adelante. No vamos a hablar de ellas, todas las parábolas. Hay otras parábolas en otros evangelios, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de ellos. Estamos refiriendo solamente en el libro de Marcos ahora. Marcos tiene 4 parábolas, ya vamos en la tercera parábola. Y hasta ahorita las parábolas que hemos visto, el texto, el punto central que el Señor Jesucristo quiere que veamos en cada parábola, que encontremos en cada parábola, cuál es el punto central de la tercera para atrás. La primera, la segunda y esta. ¿Cuál es el punto central? La verdad central. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios. Las Escrituras, el Evangelio, la Biblia. Otros sinónimos, como quieran llamar, ¿verdad? Eso está hablando la palabra de Dios. Y en cada parábola hace una comparación. Válgase la redundancia, comparación, parábola. ¿Verdad? La primera parábola se trató del sembrador y las 4 tierras. ¿Sí? Tipo de tierras. Y el Señor Jesucristo, hablamos que en esa parábola el Señor hizo énfasis cuando habló allá en el capítulo 3, 31, si no mal me acuerdo, 31, perdón, el 13, 4:13. Les dijo, no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las demás parábolas? Entonces, dándole a entender que debemos entender la primera parábola para poder entender las otras que estamos leyendo ahorita. La segunda parábola, que trató de ¿qué? ¿Se acuerda de la segunda parábola? De la lámpara. La lámpara, el candil, ¿verdad? La lámpara y el almud. Muy bien. Y la verdad central en esa, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa verdad? Todas hablan de la palabra de Dios. Todas hablan de la palabra de Dios, para hacerlo más corto.
La primera habla de las tierras, las 4 tierras que la palabra de Dios va a llegar a los corazones dependiendo del tipo de corazón que la reciba. Puede recibirla y habla de las 4 tierras que existen. O sea, 4 tipos de corazones que hay. Y el resumen de esa primera parábola, el Señor dice que no todos van a recibir la palabra de Dios. De 4, ¿cuántos recibieron la palabra de Dios? 1. 3 no la recibieron, ¿verdad? Por los afanes del mundo, pruebas, luchas, espinas, cayó la semilla en la piedra, en la tierra que no hizo raíz, etcétera, etcétera, cayó entre espinas, los afanes del mundo, las luchas, las pruebas, etcétera, etcétera, el desánimo. El Señor Jesucristo habla de las aves del cielo que viene y se come la semilla porque no da fruto. Entonces a las aves del cielo, que la refiere como Satanás y sus emisarios. En fin, esa parábola, el Señor Jesucristo está enseñando que 3/4 partes de las personas no van a recibir la palabra de Dios. Una solamente 1/4 parte va a recibir la palabra de Dios. Y hablamos de números, estadísticas. Si hay 100 personas y le hablan a 100 personas, 75 personas, por cualesquiera razón, 25 solamente la recibirán. Eso es de acuerdo a las matemáticas del Señor Jesucristo en su parábola. No es mis matemáticas. ¿Verdad? Podemos estar en un recinto, estamos hablando de la palabra de Dios, somos 50, ¿verdad? 3/4 partes no van a recibir la palabra de Dios. La estarán oyendo, la estarán escuchando, pero al final de cuentas se saldrán y no caerá en buena tierra. Es decir, no serán corazones receptivos, no serán corazones donde caiga la semilla, que la semilla es la palabra de Dios, ya vimos eso, y caiga y germine y dé fruto a 30, 60 y a 100, como dice el Señor. No, dice 3/4 partes no van a dar. Entonces eso fue la primera. La segunda parábola, que es del almud. ¿Cuál fue la enseñanza de el candelario y el almud? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Perdón? La palabra de Dios, sí, no la debemos esconder, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino, Él es la luz, ¿qué dice la palabra? La luz del mundo. Él vino a este mundo lleno de tinieblas, ¿verdad? Vino a alumbrar con su palabra a un mundo de tinieblas. Entonces, como Marcos nos dice, Él es el siervo de Dios, nosotros somos siervos nosotros también somos siervos de Dios, por lo tanto debemos de seguir sus caminos, de hacer lo mismo que el Señor Jesucristo. Él nos dijo a nosotros también, id por el mundo, ir al mundo, doctrinar, enseñar, llevar mi palabra a todas las naciones. Entonces nosotros tenemos que ir y llevar, como nos exhortó la hermana y nos exhorta cada domingo, debemos hacer lo mismo. O sea, somos la luz, no porque nosotros brillemos por nosotros mismos, sino la luz viene de Cristo Jesús, que está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que brillar, no podemos esconder la palabra. ¿Ustedes conocen la palabra de Dios? No podemos decir que no conocemos la palabra de Dios. Entonces no podemos esconderla debajo del almud o debajo de la cama. Esa es la enseñanza. Id y enseñad la palabra de Dios. Esas exhortaciones son una y otra vez que el Espíritu Santo nos trae. Una y otra vez. Una y otra. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que viene una y otra vez el Espíritu Santo y nos exhorta? Es como al padre al niño que le dice, no toques ese contacto de luz. Se voltea y el niño va y toca el contacto de luz. Te dije que no tocara ese contacto de luz. Se voltea el padre y va y toca el contacto de luz. Por tercera vez te dije que no tocara ese contacto de luz. Ahí va y toca el contacto de luz. Nosotros nos enojamos con nuestros hijos, decimos, como eres desobediente, mi hijo, te estoy diciendo que no hagas eso. Y digo, eres desobediente, no hagas eso. Nosotros somos iguales de desobedientes con nuestro Padre. Y el Espíritu Santo, en su infinita misericordia, en su infinita paciencia, viene y una y otra vez nos exhorta a así lo mismo, enseñarnos a lo mismo.
Tu responsabilidad como hijo de Dios, como siervo de Dios es esta, es solamente esta. Te dejé aquí en la tierra, te aparté, te llamé santo, te llamo hijo, ¿verdad? Y no solamente porque lo mereces, sino te llamo porque te amo. Pero te dejé aquí en la tierra con un fin. ¿Cuál es el fin? Haz lo que yo te digo, obediencia. Entonces, en todas estas parábolas hay la enseñanza. La enseñanza de la segunda parábola fue esa: ir y llevar la palabra de Dios, ir y ser la luz a todos que andan en tinieblas, a todos que no conocen la palabra de Dios, ir y hacer luz. Hay muchos que no conocen la palabra y muchos que se pierden porque no hubo nadie que se llevara la palabra. La idea, el concepto que se tiene es de que solamente los predicadores, evangelistas, pastores, etcétera, etcétera, son los responsables, tienen un ministerio, tienen una profesión, tienen un trabajo. Nosotros no, mi responsabilidad como oveja es ir a la iglesia y sentarme y estar escuchando, única y nada más. Esos conceptos nunca han sido aceptables, ni la palabra de Dios lo dice. En todos los evangelios el Señor nos dice, nos exhorta que todos tenemos esa responsabilidad. Muy bien, somos embajadores, muy bien. Bueno, seguimos entonces, entramos con la tercera parábola. ¿Hay alguna duda con las primeras dos parábolas? Tenemos que entender una cosa, como dice el Señor Jesucristo, si no entendemos la primera parábola, porque de ahí se derivan las otras tres parábolas. Si no entendemos la primera, no vamos a entender las otras tres. ¿Ok? Muy bien. Entonces, te queda claro la primera parábola de la tierra, las cuatro tierras y la palabra de Dios que se siembra. 4 tipos de corazones. Seguimos con la... ¿Cuál es la verdad central en esta parábola que acabamos de leer? Y la llamamos esa parábola del 26, la simiente, ¿verdad? La simiente dice que echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe, ¿verdad? La semilla. Entonces la tercera le podemos llamar la semilla que brota, la semilla que germina. Bueno, hablamos de esta semilla. Dijimos que la semilla es la palabra de Dios, la sembró el sembrador. ¿Quién es el sembrador? A su nombre, gloria. La siembra y se va a dormir desde noche y se levanta de día y va y ve y se da cuenta que la semilla brota, germina, ¿verdad? Entonces hablamos que la semilla, lo que el Señor quiere enseñar, que la semilla, que es la palabra de Dios, tiene vida, es vida. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, la semilla cuando se avienta a la tierra, cae en la tierra y brota. Ahora, nosotros no tenemos que hacer algo, o sea, la semilla no tiene nada que hacer para que brote. No depende de otros factores para que brote, para que germine. Pero sí hay ciertas cosas que el sembrador debe de hacer para ayudarla. Y hablamos de eso, que debemos de regarla. Y hablamos que el riego viene siendo la oración. Entonces, nosotros sembramos la semilla, es decir, llevamos la palabra, echamos la semilla y dejamos que la semilla ahí en el corazón de las personas. Y nosotros oramos para que el Señor toque a esa persona, ¿verdad? Y germine de fruto. Debemos de seguir, no debemos olvidar a esa persona.
Son nuestros hijos espirituales, ¿se acuerdan? Pablo habla de ellos como hijos espirituales. Son nuestros hijos. Nosotros no abandonamos a nuestros hijos. Los amamos. Les damos cuidado, protección, alimentación, educación, porque los amamos. A quienes les llevamos la palabra son nuestros hijos espirituales y nos debemos de preocupar por su salvación. Entonces oramos. ¿Hay seguimiento? Sí hay seguimiento, ¿verdad? Y hablamos de eso, que de vez en cuando hablamos con la persona. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Estás estudiando la palabra de Dios? ¿Te estás congregando? Etcétera, 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 etcétera. Hay seguimiento. Estamos orando. Entonces, eso es lo que habíamos visto la semana pasada, que el sembrador debe regar, debe de seguir, debe de haber un seguimiento y no debe hacer otra cosa más que eso, seguir el seguimiento y regarla. ¿De quién depende que la semilla brote? ¿De quién depende? De Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos jugar a ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Como hemos dicho muchas veces, no podemos forzar a la persona a que venga a los pies del Señor o acepte al Señor, o a base de promesas falsas, vacías. Ven a los pies del Señor y vas a ver que toda tu vida te va a cambiar, va a pasar tu vida, te va a sanar, toda tu familia va a hacer esto, te va a sacar la lotería, te vas a ganar esto, que muchos predicadores hoy en día hacen eso, promesas falsas y vacías. No. Llevemos la palabra. El Señor nos dice que no vayan y hagan promesas. El Señor dice, vayan y enseñen. Es todo. ¿Qué vamos a enseñar? El Evangelio. No nos salgamos ni a la diestra ni a la siniestra, ni le añadamos, ¿verdad? Ni le quitemos a la palabra, ni prometamos nada a la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dice que en el mundo vamos a hallar aflicción, es decir, cristianos o no cristianos, salvos o no salvos, todos vamos a encontrar aflicción en este mundo. Nuestra esperanza es que, ¿cuál es nuestra esperanza? Cristo Jesús, amén, está con nosotros, ¿verdad? Él está con nosotros, nos está fortaleciendo, nos está guiando, nos está ayudando, ¿verdad? Así tenemos al Espíritu Santo. Ese es algo. Muy bien, entonces seguimos con tratemos de terminar esta parábola, a ver si nos da tiempo. El Señor dice que hay vida en la semilla es vida. Entonces, nosotros quedamos la semana pasada en decir que no podemos decir, bueno, si hay vida en la semilla, entonces pues ya le hablé a la persona, total, ya me olvido de ella. El Espíritu Santo se va a encargar de eso. Yo nada más voy a orar por las almas para que vengan a la iglesia. Voy a orar por las almas para que vengan para que vengan a los pies del Señor, para que se salven, No. La soberanía de Dios no debemos de abusar o creer que la soberanía de Dios su soberanía va a hacer que todo mundo se salve, porque Él los va a salvar por sí, sin que nosotros hagamos nada. Eso quedamos la semana pasada, ¿verdad? Debemos de movernos, somos el ejército, somos embajadores, somos los representantes del Señor Jesucristo. Tenemos una responsabilidad de llevar. El Señor sí hace, a través de su Santo Espíritu, nos trae convicción. Es así como nosotros llegamos a los pies del Señor. El Espíritu Santo vino y nos trajo convicción, ¿verdad? Cuando trae convicción nos hizo ver nuestro pecado, cómo estamos, nuestro estado pecaminoso. Llegamos ante Él y nos arrepentimos. Esa es la labor del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos una responsabilidad también como sembradores. Repito, no podemos decir, pues ya nada más me voy a sentar aquí y orar y todo lo demás que lo haga el Señor. No, eso no podemos hacer eso. Eso no es una soberanía falsa que nos hacemos en nuestra mente.
Hay responsabilidad del hombre, hay responsabilidad del Hijo del hombre, de Dios, sí lo hay. Y si muchos creen de esa manera, entonces es que no han leído los evangelios, no han leído la palabra, porque la palabra lo dice, todas las exhortaciones que el Señor Jesucristo hace, ¿verdad? Que vayamos, las parábolas son de que hagamos, vayamos, enseñemos la palabra. Entonces, ahí nos quedamos la semana pasada. El crecimiento de la semilla, por sí misma la semilla, tiene que caer en tierra. ¿Qué tipo de tierra? Fértil, ¿verdad? Una tierra fértil, una tierra que habíamos dicho que ya ha sido barbechada, una tierra que ha sido ya limpiada, ¿verdad? De toda hierba, de todo tipo de cizaña que puede ahogar a la semilla. Es una tierra fértil, un corazón receptivo, creyente. Bueno, no sabemos. Cuando llevamos la palabra no sabemos qué tipo de tierra tiene qué tipo de corazón tiene la persona que estamos hablándole. ¿Lo sabemos? No. Hay 4 corazones. No podemos saber que a la persona que le estamos llevando la palabra de Dios, si cae en la categoría de las 3/4 partes o va a caer en la categoría de la 1/4 parte que va a recibir la palabra. No lo sabemos. ¿Debemos de saberlo? No es nuestra responsabilidad de saber, yo creo que esta persona que le hablé es una de las 3/4 partes, porque mira su cara, mira cómo sus gestos. Yo creo que no. No debemos categorizar ni etiquetar a la gente. Nosotros debemos de llevar la palabra. El trabajo es del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay corazones que sí, pues como dijimos, las otras 3 tierras, corazones que no van a recibirla, pero nuestra labor consiste en eso: seguimiento, regar, seguimiento. Como mi esposa dijo la semana pasada, tampoco nos podemos pasar toda la vida, ¿verdad? Tampoco nos podemos pasar toda. ¿Sí? A veces el Señor nos sorprende porque una que íbamos a cambiar como arañas, todos tomados, así, le llevábamos a estudiar ese atrás, y ahora ya está todo. O sea, muchas veces, todo drogado. Como dicen los pecadores, más adelante que sabemos. Pues sí, eso es cierto, sí. También tuve una discusión con Bernabé acerca de Marcos. Como quería llevar el evangelio porque lo había dejado. Y el hermano resulta que este hombre fue el que dijo. Entonces es la labor de justicia. Un Pablo no se sabía que participa después de hacer algo. Cristiano eficaz. Entonces es la labor de nosotros no andar mirando y indagando que le toca el sitio de ver, porque es el titular. Entonces ya la semilla tiene espinos, está en piedra, está en buena tierra. Y ya que el espíritu empieza a limpiar. Uno va a buscar en una casa donde esté todo sucio. Ahorita tiene que empezar a limpiar. Piedra, espíritu. Ya. Ahí va a dejar la palabra. Quizás nosotros llevar la palabra y llevemos el seguimiento, continuamos con el seguimiento, sigamos orando por las personas. Tal vez llegue un punto en que las perdamos de vista en nuestra vida, tal vez llegue un punto en que se van, ya no los volvemos a ver. Y pues en nuestras oraciones, en nuestras devociones, seguimos orando por ellas. Y no sabemos, pero en nuestras oraciones siempre están que
el Espíritu Santo, el Señor, obra en sus corazones. Y un día, como estamos viendo esta parábola, un día va a brotar esa semilla, ¿verdad? Un día va a brotar. Un pastor se quejaba con otro pastor, una ilustración, se quejaba con otro pastor, y le decía, ¿sabe qué? Yo estoy frustrado. Dice, ¿por qué? Dice, no, pues, mi iglesia está así, está estancada y muchos se han ido. Dice, ¿sí? Dice, sí, no sé qué pasa, yo estoy cansado, estoy frustrado. Y el otro pastor le dijo, bueno, platícame, ¿y los que se han ido, a dónde se han ido? Bueno, pues unos se han ido a otras iglesias y son líderes, otros se han ido de misioneros, otros se han ido estudiado para pastores, otros han... Le digo, entonces no has perdido, dice el pastor, has ganado, ¿verdad? No estarán en tu congregación, pero estás sembrando y esa siembra dio fruto, ¿verdad? Tal vez como dijimos ahorita, de 50, de 100 que les lleven la palabra, 25, y esos 25 van a ir y enseñar, llevar a sembrar también. Y va a ser otros, y va a seguir así. Es el seguimiento, es el crecimiento del reino de Dios. Así es como que el Señor nos dice, no desmayemos. No desmayemos. ¿Qué decía algo más? Sí, ¿cuántos fue lo que Abraham le decía al Señor antes de destruir Sodoma? Encontrar a tantos justos dentro de la ciudad, que se bajó hasta 10. Era 10 justos dentro de la ciudad, no la destruiré. Sí. Sí. El Señor conoce los corazones, ¿verdad? Nosotros no conocemos corazones, pero el Señor sabe quiénes son los que realmente tienen esa tierra fértil, receptiva, que van a recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestra labor es solamente el de llevar la palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta parábola hoy? De la simiente o de la semilla que brota. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo con esta parábola? Bueno, aprendemos algo del poder de la palabra de Dios, un poder único. Ya sabemos que la Escritura nos dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, ¿verdad? Es afilada, más afilada que una espada de doble filo, penetra, ¿verdad?, los corazones. Atraviesa los tuétanos y huesos y ligamentos, etc. Bueno, ¿qué podemos aprender todos? Bueno, si leemos el versículo 27, dice que duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. El énfasis es como él no sabe. Él ha sembrado semilla, él duerme, se va a dormir, descansa la noche y de día, espera y crece. Es decir, está asombrado. El versículo nos dice, y crece como él no sabe. Se levanta y se queda boquiabierto y dice, ¡wow! ¡Qué bonita planta está creciendo! ¿Y qué hice yo? Nada más la regué, ¿verdad? Hoy en día el misterio del crecimiento es un enigma de las semillas. Aún los científicos no se explican cómo es posible, ¿verdad?, con todo el conocimiento moderno y la tecnología, cómo es posible que existe ese proceso secreto, ¿verdad?, de la naturaleza que no falla en una semillita. No falla. Sigue trabajando. La avientan, ¿verdad? Y sigue trabajando ese proceso porque tiene vida esa semillita. Ese crecimiento secreto y misterioso del reino en el corazón de los hombres y de la vida, ese punto central, ese es el secreto misterioso, ¿verdad?, que nosotros no conocemos, nosotros no sabemos. Decimos, esa persona nunca se va a convertir, es duro. Esa persona nunca ha querido aceptar al Señor, nunca esa persona es esto, y no le voy a llevar la palabra, no voy a hacerlo. No, el Señor dice, no, ve y llévale, ¿verdad? ¿Qué le digo a Jeremías el Señor? Predica, aunque no te
oigan, tú sigue predicando. Y siguió predicando. Y le fue, ya saben cómo le fue a Jeremías. ¿Ya? Lo golpeaban, lo torturaban, lo reventaron en un pozo, le desató. Pero el Señor le dijo, sigue predicando. ¿Qué le dijo a Pablo? No desmayes. Hay todavía pueblo, hay gente en esta ciudad, ¿verdad? Entonces, nosotros no debemos de desanimarnos porque vemos por fuera la persona, por sus actos, por sus obras, por lo que es. Si nosotros, el Señor se le llevó la palabra, se le llevó la semilla está en su corazón y nada es imposible para Dios. Nada. El Señor puede cambiar a esa persona, transformar a esa persona como nos ha cambiado a nosotros. Así es que no debemos desanimarnos, hermanos. Entonces, es un secreto, ese es ese misterio de la palabra en el corazón de la vida del hombre, ¿verdad? Eso es lo que Marcos nos enseña con esta parábola. Es misteriosa, es imperceptible. Nosotros no nos damos cuenta cómo está obrando el Espíritu Santo. Nadie sabe cómo obra el Espíritu Santo en las vidas de los hombres. Cuando se les lleva la palabra, nadie sabe, solamente Él, el Espíritu Santo. ¿Verdad? No sabemos cómo se mueve, trayendo esa convicción, ¿verdad? Sabemos que la semilla es la palabra y es la palabra de Dios para salvación. Y trae salvación a todo aquel que cree. Así que aprendemos algo de este poder único de la palabra de Dios, así como la semilla natural tiene vida por sí misma, ¿verdad? Así la palabra de Dios está llena de vida y está llena de poder. Esto es vida, esto es poder. El universo, el mundo, lo que conocemos, todo lo que hay, fue creado por la palabra, con la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí por la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra dice, no. Seguirá. Hay poder en la palabra de Dios, ¿verdad? Una ilustración, en una ocasión se encontró un collar, un arqueólogo encontró un collar de hace 600 años y en ese collar había una semillita dentro de un cascabel. Eso fue allá por Sudamérica. Se plantó esa semillita y la semillita germinó, creció a llegar a tener una planta de 6 pies, floreció y dio fruto, ¿verdad? Después de 600 años de estar enterrada no sé dónde, en un cascabel, en un collar, ¿verdad? Ese es el asombroso, ¿verdad? Pero la vida está en la semilla. Y esa es la analogía, la ilustración que da Marco, pero el Señor Jesucristo, que la semilla, que es la palabra de Dios, tiene vida, es poder, ¿verdad? Así como lo es en la semilla que nosotros sembramos. Y aunque hay factores que contribuyen, el clima, el medio ambiente, etcétera, etcétera, esa vida en esa semilla permanece dormida. La vida sigue, porque la vida está en la semilla, ¿verdad? La vida está en la palabra de Dios. Nosotros debemos de tener esa fe, que cuando llevemos esa palabra a quien sea, a quien quiera, esa semilla que va a ir a esa tierra, y orar para que el Espíritu Santo obre y traiga convicción. Seguimiento, como dijimos, debe de haber, claro. En Génesis 1:11 dice, Dios estaba creando semillas y plantas y frutos, pero lo hizo a través de su palabra. Entonces el Hijo de Dios vino a este mundo y dio vida con una palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de Lázaro? El cuerpo de Lázaro había estado en la tumba, ya hería, dice la Escritura, ¿verdad? Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, ¿verdad? Y Lázaro se levantó. No obstante, también con la palabra del Señor, en los evangelios, con la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay otra instancia donde Jesucristo maldijo la higuera y le quitó la vida con su palabra, la palabra de Dios.
Con su palabra en los evangelios nosotros leemos y aprendemos cómo el Señor arrojó demonios, ¿verdad? Con su palabra sanó enfermedades, con su palabra calmó tempestades, ¿verdad? Con su palabra en Juan 18 hizo que sus enemigos cayeran de espaldas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando lo fueron a arrestar y le dijeron, venimos a buscar a Jesús. Y él les dijo, yo soy. Y con esa frase cayeron de espaldas. Yo soy. ¿Dónde la vemos esa frase otra vez? ¿Perdón? En la zarza ardiente, ¿verdad? Yo soy, ¿verdad? Muy bien, hermanita. Muy bien. Entonces, hay poder único en la palabra de Dios. Y déjenme decirles algo. Es por eso que somos nacidos de nuevo, como les dije hace un momento. En 1 de Pedro 23, 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, ¿verdad? Pedro habla de la palabra de Dios, como nosotros hemos sido salvos por la palabra de Dios. Como vemos, esta parábola que vemos hoy debe de reafirmarnos nuestra fe, confirmar y reafirmarnos nuestra fe en la Biblia, en la palabra de Dios. En lo que tenemos aquí, que muchas veces menospreciamos y tantas veces decimos la menospreciamos, no le damos la importancia, la reverencia que se debe dar a la palabra de Dios. Ustedes me dirán, no hermano, usted está equivocado, yo le doy la importancia, la reverencia y no le damos la importancia, como dijimos al principio, cuando empezamos, que no le damos la importancia y la reverencia porque no la buscamos. Muchos la tenemos de adorno en nuestros libreros, para que la gente vea y diga, Santa Biblia, oh, este es cristiano, qué bonito. Muchos la sacamos solamente el domingo. ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde esté? La dejé aquí. ¿Cuándo la dejaste? El domingo pasado. Ya no está. Esa es la reverencia y la importancia, ¿verdad? Y el amor que le damos a la palabra de Dios. No la buscamos, no la leemos, buscamos otras cosas más, con mayor énfasis. Tenemos más amor por otras cosas que por el ¿qué dirá? ¿Qué tiene el Señor para mí hoy? Voy a ver, voy a leer. Voy a aprender más del Señor, voy a conocer más del Señor, voy a buscarlo de. Nos importan más las noticias, las telecomadres, televisión, el trabajo, tantas cosas que le damos más importancia más que a la palabra de Dios. Hay poder, hay vida, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios que se nos ha legado y nos ha dado en nuestras manos, en los corazones, la palabra de Dios, somos responsables, así como se le dio al pueblo de Israel las Escrituras, aquí también se nos dio a nosotros la palabra de Dios, para que con la palabra de Dios no la guardemos, como la segunda parábola dice, la guardemos abajo de la cama o del almud. No, la llevemos, la conozcamos. Esa es la luz. Entonces vemos Isaías 55:10 nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve ya, sino que hasta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente, el que siembra, ¿verdad? Y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Verdad? Esa es palabra de Dios que de hace 2000 años la tenemos aquí y es viva y es eficaz y nos sigue hablando, así como el Señor Jesucristo le habló
a los fariseos, a los discípulos y a las multitudes, a hoy en día nos sigue hablando a través de su Santo Espíritu. Otra cosa que nos enseña la productividad fuera de lo normal, la palabra de Dios. Lo vemos en el versículo 28. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. El Señor describe el crecimiento misterioso, imperceptible, que cuando nos damos cuenta de la semilla por sí misma, ¿verdad? La palabra de suyo, ¿verdad? En el griego significa espontáneo, porque espontáneamente, pueden decirlo, espontáneamente fructifica la tierra, ¿verdad? Movida por sí misma, espontáneamente, sin ayuda externa. Eso es lo que automáticamente, si lo quieren poner también así, la semilla germina, tiene vida, tiene poder. El único otro ejemplo lo tenemos en Hechos 12:10, donde tenemos esa misma palabra de suyo, ¿verdad? 12:10, cuando Pedro estaba en la prisión y milagrosamente, ustedes se acordarán de ese pasaje, no lo vamos a hablar mucho, estaba en la prisión, la iglesia se reunió a orar y las puertas se abrieron milagrosamente, y como pasar la primera y la segunda guardia vinieron, dice la Escritura, como pasar la primera y la segunda guardia vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se abrió de suyo. Así dice allá en Hebreos. Es decir, automáticamente, espontáneamente, se abrió de pronto. Es lo que dice aquí el versículo también 28, de suyo, espontáneamente, automáticamente, se abrió de pronto, la cual se abrió de suyo. Y salidos para pasar una calle, y luego el ángel se apartó de él. Así obra la semilla automáticamente, germina y trae fruto, ¿verdad? Y dice Eclesiastés 11:5, como no sabes cuál es el camino del viento, como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se crían los huesos en el vientre, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoran las obras de Dios, el cual hace todas las cosas, ¿verdad? Muchas cosas, como dije, no sabemos cómo obra el Espíritu Santo, somos ignorantes del Espíritu Santo. El Señor no nos manda, no nos insta que sepamos, conozcamos todo lo del Espíritu Santo, pero sí tener fe que el Espíritu Santo va a hacer la obra. Sí, va a hacer la obra. Así es que esto debe de darnos gozo de saber que cuando sembramos la semilla, saber que estamos sembrando vida. Y la satisfacción de saber, por supuesto, cuando esa semilla que tiene vida brota, germina y da fruto. 30, 60 y 90. Tenemos hijos espirituales, ¿verdad? Esa es la labor, como hablamos, de hacer líderes, continuar nuestra carrera espiritual, nuestro peregrinaje aquí, haciendo líderes, ¿verdad? Haciendo líderes. Cualesquiera que sean, no estoy diciendo que sean líderes de ministerio, me refiero a líderes espirituales. Vas a dejar hijos espirituales, vas a ser alguien. Ese es el gozo y la satisfacción que nosotros podemos llevarnos un día a decir, yo dejé tantos hijos espirituales, o llevé la palabra a tantos, ¿verdad? Y dejé tantos que conocieron la palabra de Dios, ¿no? Muchos no la van a recibir, por supuesto, algunos sí la van a recibir, pero esa satisfacción, sobre todo, de ser obedientes a la palabra de Dios. A lo contrario, de saber que hasta ahorita, en mis 30, 40 años de hijo de Dios, no he sido capaz de llevar o de hacer un hijo espiritual, o de llevar la palabra de Dios. ¿Eh? Tristeza existe, sí existe, tal vez se oigan como exageración, sí existe en la iglesia del Señor Jesucristo. Habemos en la iglesia del Señor Jesucristo hermanos que se pasan la vida, quieren pasar la vida simple y sencillamente así, tranquilamente, sin responsabilidades, solamente
Venir, sentarse, escuchar, vámonos. Venir, sentarse, escuchar, vámonos. No tengo ninguna responsabilidad, no quiero responsabilidades. No, la responsabilidad no se la da el pastor, es lo que la gente cree. La responsabilidad la tomaste tú y yo cuando dijimos, sí Señor, yo te seguiré. Sí Señor, yo me someto a ti. Esa es la responsabilidad que tomamos como hijos y siervos de Dios, ante Dios. Lo mismo que en el matrimonio, cuando están frente a Dios, dice, sí, yo me comprometo a serte fiel en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la adversidad, etcétera, 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 etcétera. Eso, esta promesa que ya al fin y al cabo se le dice al pastor. No, se le hicimos a Dios. Rápido, rápido rompemos promesas, ¿verdad? A Dios. A poco rato se voltean, hay divorcios, hay pleitos, hay gritos, hay greñas, en fin. Eso es promesas que hacemos a Dios y que después nos olvidamos. Responsabilidad que tenemos y el gozo que tenemos cuando estamos obedeciendo. Esa es la característica del cristiano. Como siempre lo he dicho, no porque vengamos a la iglesia te haces cristiano. No. Pero yo no falto los domingos, los jueves. Eso no me importa. Y yo creo que ni al Señor también. Eso no te va a hacer más cristiano. ¿Qué es lo que nos hace cristianos, hermano? La obediencia a la palabra de Dios. Eso es otra cosa. Muchos cristianos salen a la calle. ¿Usted es cristiano? Sí, sí, soy cristiano. ¿Usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Todo el mundo es cristiano. Pero no todo el que me diga Señor, Señor, dice, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga voluntad de mi Padre. Ahí cambian las cosas, ¿verdad? Yo pensé que nada más con orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, ya me hacía cristiano, ya me hacía más santo. No, hay muchas cosas otra vez que sí, todo eso incluye, pero hay muchas más cosas que el Señor nos pide de nosotros, como hijos, siervos de Dios. Como por último, como hemos visto en las otras parábolas, Jesús es el que siembra la semilla del reino. Si vemos, aquel que siembra es el que cosecha, el versículo 29. Ya del último versículo, y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo en esta parábola se está ejemplificando a Él mismo, que Él es el que está sembrando la semilla, ¿verdad? Él es. Y Él se ausenta, porque dice que de noche y de día, lo leímos en el versículo 27, se levanta y duerme y se levanta de noche y de día, es decir, se ausenta. Tenemos, el Señor Jesucristo vino a la tierra, 33 años y medio caminó por la tierra, subió al Padre, después de ser crucificado y resucitado el tercer día. Está a la diestra de Dios Padre. Está ausente. ¿Dejó aquí a quién? Al Santo Espíritu, Consolador, el Confortador, Paracleto. Está aquí. Él está al frente de la iglesia. Aquí. No lo es el pastor. No lo es los sacerdotes. El Tata Mayor que está allá en Roma. No es nada. Que se dice que es el vicario. No, el vicario es Espíritu Santo. Está ausente el Señor, pero va a venir otra vez. Va a venir, segunda venida. Va a venir. La primera venida vino ¿cómo? ¿Cómo vino la primera vez? Vino como siervo. ¿Verdad? Vino como siervo y vino a salvar. ¿Verdad? Y la segunda vez va a venir como juez. Está ausente. Aquí dice, sembró la semilla y dejó a sus sembradores para que sigan sembrando la semilla. ¿No? ¿Quiénes son los sembradores? Nosotros. Nos dejó. Está ausente. Y luego dice el versículo 29 que y cuando el fruto fuere producido va a regresar, cuando el Señor Jesucristo
Va a regresar en su segunda venida. Llegará el día cuando regrese, ¿verdad? Y va a levantar la cosecha. Va a meter la hoz, ¿verdad? Y separará el trigo de la cizaña. ¿No dice eso la palabra? 1 Corintios 3:9, porque nosotros coadyuctores. ¿Qué significa coadyuctores? Otra palabra dominguera, que va, Señor, ¿por qué sacas tantas palabras domingueras? ¿Qué significa coadyuctores? 1 Corintios 3:9, nosotros coadyuctores somos de Dios y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Coadyuctores, somos colaboradores, colaboramos, trabajamos, socios, estamos con Él. No dejamos todo el trabajo a Él, que Él lo puede hacer fácilmente, en una brisa de ojo, así. Pero Él, como dice Pablo en Corintios, úsalo bajo lo ordinario, lo común para... Sí, hermano. ¿Qué les han agricultores? Nosotros como agricultores, entonces sembramos, pero la cosecha va a venir de esto. Así es. Y va a separar. ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Cómo se aplica a nosotros? Bueno, necesitamos entender que no se trata de mí ni de ti, se trata de Él, se trata de Dios, de su palabra, de la semilla de Dios. 1 Corintios 3, 6, 9, 7 dice, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. 1 Corintios, yo planté. ¿Quién está hablando aquí? Pablo dice, yo planté, le está hablando a la iglesia de Corintios, yo planté. Es decir, como sembrador aventó la semilla. Apolo regó. La iglesia está orando. ¿No? Hermanos, hay que orar por esta persona que le llevé la palabra la semana pasada. Llevémosla en oración para que la semilla que cayó en su corazón germine de fruto a 30, 60 y 100. Mas Dios ha dado el crecimiento, dice. Se trata de responsabilidad individual. Tenemos... Sí, hermano, si dice que él es el agricultor, primero su responsabilidad de tratar de sembrar semilla, después va a venir él con la hoja. Pero resulta que nosotros la semilla la tenemos allí nunca la sembramos con el campo. Cuando él venga a cosechar, se va a cosechar. Nunca ha puesto a pasar. Que es un hombre que cosecha pues no plantar. Sabías que yo era un hombre que cosecha, no planté, pero no pusiste mi dinero, Sí. Hemos dicho que la parábola de los talentos es similar a esta parábola. El Señor Jesús también se refiere a eso, la responsabilidad que tenemos. La de los talentos habla de que tenemos que duplicar, multiplicar lo que el Señor nos ha dado, los dones. El Señor nos da dones a todos nosotros, talentos, dones. Esos dones son, dice la palabra, para edificación individual y de la iglesia. Y si lo escondemos ese don, no queremos hacerlo, no queremos trabajar en la obra del Señor, no queremos servir al Señor, lo escondemos y creemos que así se va a multiplicar. Cuando venga el Señor, como dice el hermano, nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Verdad? ¿Qué le vamos a decir? Entonces, solo tenemos que ir y hacer la labor de Dios que nos ha dado. Y regocijarnos, repito, cuando veamos la mano de Dios sobre esos corazones que van a dar fruto, esas personas. Otra cosa que aprendemos de esto es la paciencia. Ya hablamos de palabras difíciles. Paciencia, paciencia. Versículo 27 y 28 dice que el sembrador duerme y se levanta de noche y de día y la simiente brota. ¿Verdad? Eclesiastés 3, 1, 2 dice, para todas las cosas hay sazón, es decir, para todas las cosas hay motivo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo de nacer,
tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Es decir, lo que nos dice que hay temporadas para todo: sembrar, esperar y cegar, esperar y paciencia. Hay paciencia, tenemos que tener paciencia, sí. A un misionero se le preguntó, el primer misionero que fue a China, se le preguntó qué requisitos se necesita para... Fue a un campo misionero, fue el primer misionero a China. Y a China, imagínense, muchos decidimos ir a llevar la palabra a México. Ellos hablan español igual que yo, mejor voy allá. Aquí no lo llevamos, ¿por qué? Porque no sé inglés. Sí. Hay tantas excusas y tantos pretextos que podemos sacar. En fin, se le preguntó a este misionero, ¿cuáles son los requisitos para hacer esa labor tan fructífera que tú te hiciste allá en China? Tres requisitos. Paciencia y paciencia. Apréndanselo. Un poco difícil, pero es difícil. Paciencia, se necesita paciencia, ¿para qué? Edificar el reino. Hermanos, cuando se trata de tratar con gente, no es fácil. No es fácil. Estamos tratando con personalidades y caracteres diferentes. No es fácil. Y lo que se necesita es paciencia. ¿Sí? Lo primero que se enseña a aquellos que trabajan contestando teléfono, bancos, compañías, etcétera, se dice, ten paciencia. Muchas veces te van a contestar grosero y toda la cosa, pero hay que tener paciencia. Estamos desesperados y le estamos gritando a la persona y paciencia. Nos contesta con paciencia. Entonces, hay que tener paciencia. La labor, el crecimiento va a venir. No desmayemos. A su tiempo segaremos. A su tiempo cosecharemos. Si no desmayamos, si esperamos. El Señor se preocupa por nosotros nos preocupamos por nuestra tranquilidad aquí en este planeta, hermanos. Aquí, en este mundo, le decía al hermano hace rato. Nos preocupamos por estar bien, tranquilos, que nos vaya bien, no haya dolor, aflicción, enfermedades, problemas, nada, todo tranquilo, que estemos bien. El Señor se preocupa por nuestra eternidad. La eternidad, ahí es donde la vamos a pasar. Es lo que se preocupa el Señor, ¿verdad? Obediencia, hermanos, es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros, obediencia y paciencia, para que nosotros sigamos edificando el reino de Dios, que el Señor quiere. Gálatas 6:9, terminamos con esta, y para la próxima semana empezamos con la cuarta parábola. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Entonces, la semilla trajo fruto. Esta parábola es lo que nos enseña el reino de Dios desde la siembra, desde que se avienta la semilla, que está escondida en los corazones del hombre, cuando Jesús estaba en la tierra y habló, arrepentíos que el reino de Dios ha llegado a los corazones, con el ministerio del Señor Jesucristo. La espera paciente de su era de gracia. Estamos viviendo la espera del sembrador. ¿Cuál es esa espera? La era de gracia. Esta es la era de gracia. Va a venir el Señor cuando termine el tiempo de gracia y va a recoger su cosecha, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Es un reto para todos. Necesitamos sembrar, regar, esperar, no desesperar, no caer en apatía, no caer en desilusión, no caer en pereza. La vida está en la semilla. Confiemos, tengamos la fe que el Señor hará la obra si nosotros somos los coayuctores, los colaboradores, socios, embajadores que Él quiere que seamos. Obediencia. Amén. Preguntas, dudas. Nos ponemos de pie. Continuamos con la cuarta parábola la semana que entra. Y démosle gracias al Señor. Padre, inclinemos nuestro rostro. Padre, venimos ante tu presencia en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús.